Ariana Castaño, sobrevivir al azar. Ese día me levanté a las 5 de la mañana. De todas las ciudades importantes, Hiroshima era la única que no había sido visitada por el Señor B. Así era como algunos japoneses llamaban a los bombarderos americanos. Hacía meses que sufría de ansiedad y se me hacía imposible conciliar el sueño por las noches. Esta última no había sido la excepción. Llevaba días llevando todas las cosas de valor desde la iglesia hasta la finca desocupada de un conocido, que nos había abierto las puertas para que pudiéramos evacuar nuestras pertenencias a un lugar seguro fuera de alcance del objetivo. Hasta ahora no había tenido ningún problema al transportar las cosas más prácticas, como las sillas o las Biblias, pero a pesar de mi corta edad de 36 años, se me hacía imposible transportar yo solo el piano del templo. Por eso decidí pedirle ayuda a un amigo mío. En agradecimiento le prometí que yo le ayudaría con las pertenencias de su hija. Esa es razón por la que me había levantado más temprano ese día. No fue previsión ni valentía, simplemente azar. Una pequeña decisión para sostener toda una vida. La mañana estaba perfectamente clara y la humedad propia del mes de agosto daba una sensación incómoda y pegajosa. La sirena de ataque aéreo sonó, pero esta vez solo indicó un leve nivel de peligro. Poco tiempo más tarde se escuchó el todo despejado. Empujar el carro desde la casa de mi amigo hasta la finca fue agotador y al llegar descansamos apoyados en un ala de la casa que nos tapaba la vista de la ciudad. Me sentía aliviado por haber cumplido mi palabra. Entonces un tremendo destello de luz atravesó el cielo. Recuerdo que viajó desde la ciudad hacia las colinas, como una enorme ola de claridad, que me cegó durante unos segundos. Aturdido, me arrajé entre dos grandes rocas en el jardín, pegándome lo más que pude a una de ellas. Como en mi cara estaba contra la piedra, no vi lo que sucedió, pero noté como trozos de madera y lo que creía que eran azulejos me caían por la espalda. Recuerdo especialmente el silencio, un silencio agobiante, que me hizo pensar que me había quedado sordo, pero el sonido del caos que vino después me hizo entender que no. Era casi medianoche, y como todas desde hace meses, esta la pasé en vilo, con la radio puesta por el pánico. El locutor informó que se acercaban alrededor de 200 bombardeos y aconsejó evacuar hacia las áreas seguras. Nerviosa, me dispuse a hacer lo que había estado posponiendo durante días, con la esperanza de que esto pudiera cambiar. Vestí a mis 3 hijos y caminaron juntos hasta el área militar. Allí extendí las alfombras y los niños se acostaron en ellas. Durmieron un par de horas hasta que fueron despertados por el rugido de los aviones. Observé a mis 3 hijos dormidos de nuevo y recordando todos los viajes de las últimas semanas, era consciente de que ningún descanso alcanzaría para recuperar sus fuerzas. Traté de volver a dormirme y esta vez conseguí dormirme de inmediato, hasta que a las 6 de la mañana la sirena me despertó. Como indicaba un riesgo bajo, decidí preparar el desayuno. Para mi alivio, a las 8 sonó el claro. Escuché a los niños moverse y fue cuando les estaba entregando el arroz cuando el brillo más blanco que cualquier blanco que hubiera visto en la vida apareció. Mi instinto maternal me llevó a acercarme a mis hijos, pero cuando había dado un solo paso, algo me levantó y me estampé contra la pared opuesta a la puerta, perseguida por partes de la casa. Todo se volvió oscuro. Apenas tuve tiempo de pensar que me había estado muriendo, cuando una voz, «Mamá, ayúdame», me hizo volver en mí. Cuando me abrí paso entre la destrucción para llegar a mis hijas de 5 años, no podía ni ver ni escuchar a mis otros hijos. Iba en el tren de camino a la ciudad desde el campo. Había dormido inquieto ese día y había estado debatiéndome entre ir al hospital o no. Sabía que mi conciencia no me dejaría tranquilo y finalmente acudí al trabajo. Un trabajo al que había estado pensando renunciar. Tan solo tenía 25 años y había comenzado a visitar por mi cuenta sin permiso a personas enfermas por las noches. Recientemente, gracias a un compañero, había descubierto que la pena por practicar sin permiso era elevada. Esto me había llevado a plantearme si tenía sentido continuar con el trabajo que realizaba en el Hospital de la Cruz Roja, ya que sabía que sería difícil obtener un permiso para ejercer por mi cuenta. Me pasé todo el trayecto dudando si había sido la decisión correcta al volver al hospital. Horas más tarde me di cuenta de que sí lo había sido, pero no por las razones que creí que serían en ese momento. Llegué al hospital a las 7:40 e inmediatamente fui a sacar sangre a un hombre para una prueba en el primer piso. El laboratorio donde se realizaban las pruebas estaba en el 3er piso y me dispuse a subir. Recorrí el pasillo principal de camino hacia las escaleras. Estaba un paso más allá de una ventana abierta cuando la luz de las sombras se reflejó como un destello. Mis gafas salieron volando y la bolsa de sangre se estrelló contra la pared, pero gracias a donde estaba nada me tocó. No sé muy bien cuánto tiempo estuve en el suelo, pero recuerdo perfectamente el caos que siguió.
El hospital estaba en gran confusión. Entré en una sala. Los techos habían caído sobre los pacientes, las camas se habían volcado y las ventanas se habían estallado, cortando a la gente. Rápidamente me di cuenta que el desastre que había visto en esa sala no era algo aislado. La verdadera excepción era yo, el único médico que había salido ileso. Años después, he calculado que si hubiera tomado mi tren habitual, habría estado cerca del centro en el momento de la explosión. 16 segundos después de las 8:15, vi cómo las puertas del compartimento se abrieron automáticamente. Vi cómo la bomba caía sobre el blanco. Esta había sido preparado para detonar a los 43 segundos e inmediatamente después de soltarla inicié mi propia cuenta de atrás. Nos habían indicado que debíamos llevar unas gafas protectoras, y estas cumplían su función a la perfección, protegernos de la luz que provocaría la explosión, y con ello no me permitían ver. Por esta razón las arrojé al suelo. Yo quería ver, es más, necesitaba ver. Me habían enseñado a observar resultados, no consecuencias. Cuando llegué a los 43 segundos me detuve. En un principio pensé que habíamos fallado y que la bomba no estallaría. En ese momento vi como una enorme masa de aire ascendía. Durante unos segundos hubo calma. Parecía que el tiempo se hubiera detenido. Después, destrucción, incendios, demasiados para contarlos. No era ni de lejos la primera vez que estaba a bordo de un bombardero, pero esta vez fue distinto, y así quedó grabado en la historia. De repente, el orgullo y la seguridad de estar haciendo lo correcto se convirtieron en vergüenza y culpa. Mientras mis compañeros informaban del éxito de la misión, en mi cuaderno escribí: ¿qué hemos hecho? Exactamente a las 8:15 de la mañana, el 6 de agosto de 1945, hora japonesa, en el momento en que la bomba atómica explotó sobre Hiroshima, 80.000 vidas se detuvieron para siempre. Esta cifra aumentó a 166.000 para finales de 1945 debido a las consecuencias de la radiación y las heridas. Estas 3 personas estaban entre los supervivientes, salvados por pequeños elementos aparentemente sin importancia, otros por el azar o por decisiones del día anterior. Todavía se preguntan por qué vivieron cuando tantos otros murieron.